Bien, vamos para la primera. Dice, ahora sí, estas sí son. Para suministrarles agua potable a todas las personas existen dos alternativas de potabilización. La estrategia más conocida es el uso de purificadores de agua que permiten obtener agua potable a partir de agua de mar o incluso agua contaminada. Otra alternativa es la implementación de reacciones químicas que permiten generar unas especies conocidas como radicales libres, los cuales pueden degradar distintos contaminantes presentes en el agua. A continuación se presentan las reacciones químicas que muestran cómo, a partir del oxígeno, hierro y luz solar, se puede obtener una de estas especies conocidas como radical, que es el OH, o el ion hidroxilo. Entonces las reacciones son hierro metálico más un electrón produce hierro ferroso. Este es el ion ferroso, perdón. Y este es el ion férrico. La segunda reacción tenemos oxígeno más electrones más iones hidrógenos producen H2O o peróxido de hidrógeno. Y la segunda, ese peróxido de hidrógeno se une con el ion ferroso y forma ion férrico más el radical OH, que es el que desinfecta en última medida el agua. Bueno, fíjense toda esta parafernalia que nos colocan aquí para hacer la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de los siguientes enunciados describe correctamente lo que sucede en la reacción 2? En esta reacción 2. Entonces, dice la A. Ustedes me van diciendo si es falso o es verdadero. Dice, reaccionan 2 moles de oxígeno con 2 moles de hidrógeno y producen 2 moles de electrones para producir 2 moles de peróxido de hidrógeno. No, señor. Falso, ¿verdad? Porque ¿cuántos moles de oxígeno están reaccionando? 1. Exactamente. ¿Y cuántos de peróxido se están produciendo? 1. 1. Entonces es falso. Excelente. Señor, ¿cómo sé yo? Ajá, dígame. La respuesta es la C, ¿no? La respuesta entonces, vamos a mirar si es la C. Vamos con la B primero. Un mol de peróxido de hidrógeno se descompone en 2 moles de oxígeno, 2 de hidrógeno y 2 de electrones. El peróxido está al contrario a la respuesta, ¿verdad? Está lo contrario de lo que sucede en la reacción. La C dice, reacciona un mol de oxígeno. ¿Eso es correcto, un mol de oxígeno? Sí. 2 moles de hidrógeno. Sí. 2 moles de electrones. Sí. Y produce un mol de peróxido de hidrógeno. Sí. Esa es la respuesta, exactamente. Esto que les tocó el calendario de velas de química fueron muy sencillos. Vamos con la 82. Teniendo en cuenta la anterior información, ¿por qué la implementación de estas reacciones puede ser una estrategia factible para descontaminar fuentes hídricas rápidamente? Entonces dice la A. Porque el oxígeno y la luz solar son recursos naturales abundantes y solo se necesita adicionar hierro a agua contaminada para producir radicales libres que se encarguen de degradar los contaminantes presentes en el agua contaminada. Eso está correcto según lo que vimos en la reacción. Y no puede subir para ver, señor. Claro. Oxígeno, ¿verdad? La luz, como dice arriba. No hay luz ahí. Sí, arriba dije. Sí hay. Sí. Ah, pero no hay hierro ahí. No hay hierro. Hay, Y si el es la hierro segunda es, reacción, no es. miren la reacción, miren el hierro, el oxígeno, la luz. ¿Sí ven? Pensé que solamente era una reacción. No, no es todo. Esto para que se produzca esta última, esta es la última, para que se produzca esta última, se deben realizar estas dos primero. ¿Ya? Producir el hierro ferroso, perdón, el ion ferroso, y producir el peróxido de hidrógeno para que estos dos reaccionen después y formen el radical OH, que es en último el que hace la descontaminación. ¿Sí ven? Entonces eso es correcto. La A es correcta.
Sí. Exactamente. La es correcta. Vamos a mirar las otras para ver si son mejores. Dice la B, porque las reacciones mostradas indican que solo con agregar oxígeno a aguas contaminadas se puede generar la evaporación de todos los componentes presentes en ellas. Yo solo con agregar oxígeno se evaporan los contaminantes del agua. No sé. No. ¿Cierto que no? La C, porque al agregar hierro y oxígeno a fuentes hídricas en presencia de luz solar, se pueden transformar los contaminantes del agua en compuestos que mejoren su aroma y su sabor. Eso no tiene nada que ver. Eso tiene nada que ver. Ahora la D, porque el hierro forma una capa protectora sobre el agua y actúa como un filtro que no permite la formación de contaminantes sólidos o de radicales dañinos para el consumo humano. Totalmente, ¿cierto? Totalmente falso. Imagínense ustedes agregando hierro para que forme una capa protectora en el agua. Facilita, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Sí, señor, y el hierro puede hacer una capa, ¿no, verdad? ¿O sí? No, claro que no. ¿Y si de repente pasa? De pronto. Vamos con la 83, que todavía es más fácil. Dice, en las reacciones 2 y 3, la sustancia H2O2, peróxido de hidrógeno, es un compuesto. La razón por la que esta sustancia se considera compuesto es porque A, su carga total es 0 y no tiene electrones en su estructura. B, actúa como producto y como reactivo en las diferentes reacciones y solo los componentes pueden hacer eso. Los compuestos pueden hacer eso. C, se compone de 2 elementos químicos unidos mediante un enlace. D, al reaccionar el hierro, el ion ferroso, se descompone en 3 elementos de la tabla periódica y solo los compuestos se descomponen. Que me diga en qué hemos dicho. La C. Yo también la sé. ¿Cuál es? La C, ¿verdad? ¿Quién dice otra? Sí, sueño, la sé. La C. Recuerden que los compuestos son sustancias formadas por 2 o más elementos. 2 o más elementos a través de enlaces. Bien. Señor, pero pudieron decir que se compone de 2 o más elementos. No, porque están hablando de ella. Y nada más Dependen son de 2. ellos dos. Están Bueno. hablando de esta sustancia, de este compuesto. ¿Oíste? Sí. Bien. Pregunta muy fácil, ¿verdad? Vamos con la siguiente. La siguiente todavía es más como dicen en Cartagena, cuando estén en la Universidad de Cartagena, dicen más mogolla, más fácil. Juan tomó una olla y agregó 1 litro de agua y lo mezcló con 2 cucharadas de sal. Después calentó la mezcla y cuando observó que la mezcla empezó a hervir, tomó la temperatura. Esta fue de 110 grados centígrados. ¿Por qué aumentó la temperatura? Porque tiene sal y Y la demora. sal en un soluto, ¿no? Volátil. Eso. Y se aumenta el punto de ebullición porque disminuye ¿qué cosa? ¿Por qué se aumenta? La presión de vapor. Eso, porque disminuye la presión de vapor. Él concluye que el aumento en la temperatura de ebullición, claro que les he dicho todas esas preguntas para recordar, pero en realidad la pregunta es mucho más fácil. Él concluye que el aumento en la temperatura de ebullición del disolvente es directamente proporcional a la cantidad de sal agregada. ¿Eso es correcto? Posteriormente, en su clase de ciencias, quiso mostrarle a sus compañeros que el agua podía hervir a esta temperatura. Para esto, usa el mismo termómetro y la misma olla. Teniendo en cuenta la información anterior, si Juan, ¿oíste, Juan?, quiere obtener los mismos resultados, ¿cuál o cuáles condiciones debe implementar? Mezclar 5 cucharadas, mezclar 2 cucharadas. La B, señor. La B, ¿verdad? A ver, señor. Muy fácil, no hay ni que pensarla, ¿verdad? No hay Claro, ni la que- ve porque yo la hice. Un litro de agua. Exacto, porque así fueron las condiciones del experimento que él hizo inicialmente. Recuerden eso, que para comprobar algo debemos usar las mismas condiciones, o si no vamos a dar errado.
Sí, en serio, eso sí salió en el IFE. Parece mentira, pero ajá. En el calendario veo, ojalá las de ustedes también sean así de sencillísimas. Bueno, me avisan si ven algo de química por aquí. Parece que no, esto es física. Y el otro es biología. Esto es biología. Porque no se ven tanto bien. Ajá. Para mí que le tomó foto rápido. Aquí vamos una de química, la 90. La 90. Dice, en la tabla se muestran los puntos de fusión y ebullición de 4 sustancias. Si se calientan en 4 recipientes separados, cada una de las anteriores sustancias hasta una temperatura de 200 grados centígrados, ¿cuáles de las sustancias se mantienen en el recipiente en estado sólido o líquido? Esta pregunta también es demasiado sencilla. ¿Cuál es la respuesta? De ¿Qué temperatura deben tener en cuenta para contestar? ¿La de fusión o la de ebullición? La ebullición. La de Ebullición. ebullición nada más, exactamente. No van a tener en cuenta la de fusión, porque aquí dice, se calientan en 4 recipientes separados para una El agua temperatura no de es. 200 grados centígrados, ¿verdad? El agua no es, ¿verdad, señor? No. Nada. Entonces, si yo caliento hasta 200 grados centígrados, se van a empezar a evaporar de acuerdo a las temperaturas de ebullición. Entonces, empiezo, cuando llego a 21 grados centígrados, se me ha evaporado todo el acetaldehído. ¿Ven? Su temperatura de ebullición La de es 21. Llego a 100 grados centígrados y ya se me ha evaporado el agua. Pero al llegar a 200 grados centígrados, todavía el mercurio no ha llegado a su punto de ebullición. Es decir, que todavía se mantiene en estado líquido. Y la plata llegó hasta 200, imagínense, ni siquiera llega a estado líquido, sino que todavía está en estado sólido. Entonces la respuesta efectivamente es la D. Esta pregunta en las pruebas anteriores salió, pero con base en lo del petróleo, pero con la misma, el mismo interpretación. ¿Ya? Facilita, ¿verdad? Súper fácil. Las de química estuvieron, pero regaladas. Mejor dicho. No, no es que la química es muy fácil. Hay algunos simulacros que complican con unas preguntas un poquito, pero bueno, también es bueno aprender de todo, repasar todo. Estas son de física. Estas son de física y de biología. Ojalá las puedan compartir con todos los profesores. Vamos con esta que mejor dicho, a mí me da pena presentárselas, peladas. La 98. Dice, a continuación se muestra una representación gráfica de los electrones del último nivel de energía de los átomos K y F, potasio y flúor. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuántos electrones tiene en su último nivel de energía el átomo de K y el átomo de flúor? ¿Cuál es? 1 y 7. 1 y 7, ¿verdad? 1 y 7, pero eso es muy fácil. Aunque a mí me causa una duda de pronto, pues, de no sé, ojalá que no sea una pregunta ambigua. Porque es que aquí no dice si antes o después de unirse. Uno ¿verdad? Se puede confundir con la D, pero aquí no dice que se han unido. Si se han unido, quedaría como la D. En caso de que les salga si se unen. En caso de que se unen, quedaría como con la C, aunque también sería incorrecta. Porque en realidad K no queda con 0, queda con 10 electrones. O 18, perdón, con 18 electrones. Pero bueno, uno, según lo que está aquí, según lo que observa, potasio tiene un electrón en el último nivel y flúor tiene 7 en el último nivel. ¿Verdad? Pero yo la veo como tan fácil. Bueno. Listo, vamos con la 99. Dice, un estudiante realizó el siguiente experimento. Agregó 100 mililitros de agua con levaduras en un recipiente y lo calentó en una estufa. Midió el volumen del agua y contabilizó el número de células
de levadura cada 2 minutos. Si la tendencia se mantiene, ¿cuál sería el volumen del agua a los 12 minutos? También es demasiado sencilla. Miren, a medida que se va aumentando la temperatura, ¿qué pasa con el volumen La del B. agua? ¿Qué pasa con Disminuyendo. disminuyendo, ¿verdad? Disminuyendo. Fíjense que a los 10 minutos ya teníamos la temperatura en 100 grados centígrados y el volumen 60, ¿verdad? Entonces, lo más probable es que a los 12 minutos todavía el volumen siga disminuyendo. Fíjense que aquí tenemos 100, 100 y se fue disminuyendo. Entonces, lo más probable es que el agua siga disminuyendo en cantidad. Entonces, sería menor a 60 mililitros. ¿Correcto? ¿Cierto? Sí. Bien, tan fácil. Me da cosita. Ojalá salgan así. Bueno, vamos a ver dos más. Creo que hay dos más. Ahí está, demasiado fácil. A continuación, Señor, pero selecciona- también pasó una que era de química. ¿Cuál? ¿Qué número? Arribita. ¿Cuál será? Arriba de la Sí, ya la vi. 100. Bueno, esta es una amiguitita. Pero ya esa la hicimos. No, esta no la hemos hecho. Se parece, pero no la hicimos, ¿oíste? Se parece bastante, pero no la hicimos. Dice, a continuación se muestra una gráfica que representa las variaciones en el volumen de un globo al cambiar la cantidad de moles de gas que contiene, manteniendo la presión y la temperatura del globo, sin variar, o sea, constante. El número de moles aumenta de N1 a N2 y su volumen de volumen 1 a volumen 2. ¿Qué quiere decir esto? Que son directas o inversamente proporcionales. Directamente proporcionales. Esta. Exactamente. Y aquí lo confirma la fórmula. Miren aquí, volumen en la misma línea que número de moles. Quiere decir que son directamente proporcionales. Es decir, que al aumentar el número de moles, aumenta el volumen. ¿Sí? Al aumentar el número de moles, aumenta el volumen. Eso es lo que quiere decir, oye. Al aumentar el número de moles, aumenta el volumen. Si lo demás se mantiene constante. Y viceversa. Un estudiante desea explicar este comportamiento y recurre a la ley de los gases ideales, donde P es la presión, B el volumen, N el número de moles, R la constante de los gases y T la temperatura. Con base en la información anterior y teniendo en cuenta la ley de los gases ideales, ¿por qué el volumen del gas aumenta cuando aumenta el número de moles del globo? A, porque más moléculas ocupan un mayor espacio. B, porque cambió la identidad del gas. ¡Wow! Sería su tarjeta de identidad. C, porque aumentó el tamaño de las moléculas. ¡Wow! D, porque el gas reaccionó con el globo. ¡Súper wow! ¿Cuál será la respuesta? Las demás son demasiado, pero demasiado, mejor dicho. Exageradas, ¿qué? Sí, exagerado. O sea, ¿cómo va a cambiar la identidad del gas? ¿Cómo va a aumentar el tamaño de las moléculas? ¿Cómo va a reaccionar con el globo? No. Simplemente porque son directamente proporcionales y aumenta el espacio, ¿verdad? Como les había dicho. Y esta todavía más fácil. A continuación se listan los ingredientes para preparar un postre. ¿Cuál de los siguientes instrumentos permite tener la medida exacta de la leche? ¿Cierto que es el reloj? Señor, es la D, señor. Es la D, señor. Obvio, el reloj. Yo creo que ustedes hubiesen respondido ahí que reloj. Sí, señor, es el reloj. Yo digo que sí. Oiga, muchachos, aquí me está escribiendo la seño que ayer no entraron a la clase de Abel. Algunos. ¿Y por qué nada más entraron? Eran como 16? 20 y algo apenas. Si son 150. Ay, mi madre, ay, Dios mío, Señor Jesús. Eso es un regalo pelado. No dejen de entrar. Por lo menos dejen entrar 100. Bueno, vamos a ver si hay otra. Esa no sabía. Vamos con esta. Vamos a terminar con esta porque si no tienen clase, puedo seguir. Y si tienen, suspendo después de esta. Listo, me avisan. La solubilidad en agua representa la máxima cantidad de un compuesto que se disuelve en 100 gramos de agua a temperatura dada. A continuación se muestra cómo cambia la solubilidad del nitrato de potasio con la temperatura.
La línea curva de la gráfica representa la cantidad de nitrato de potasio máxima que se puede disolver a una determinada temperatura para formar una disolución saturada. Cuando se adicionan cantidades de nitrato de potasio por debajo del máximo, se forma una disolución insaturada. De acuerdo con la información anterior, si a 20 grados centígrados se tiene una disolución preparada con 20 gramos de nitrato de potasio en 100 de agua, se esperaría obtener una solución A, insaturada, B, saturada, C, insaturada, D, saturada. Ahí se las dejo para que la piensen un minutito. Ah, sí tienen fortalecimiento. Sí tienen fortalecimiento, listo. Entonces, suspendemos después de esto. ¿Qué es lo primero que van a mirar? Buscar los 20 grados centígrados. Aquí tengo 20 grados centígrados. Y a 20 grados centígrados, ¿cuánto puedo disolver para que sea una solución saturada? ¿Cuánto? 40. 40. Aquí me lo está diciendo la gráfica. Miren, 20 grados centígrados de esa solución, cruzo la gráfica, intervengo la gráfica y me voy hacia el eje Y, y el eje Y me informa cuánto puedo disolver para que quede saturada a esa temperatura. Pero resulta que eso, lo que disolvieron en este caso fueron 20 gramos. Si disolvieron 20 gramos y aguanta 40, ¿quedó saturada o insaturada? Insaturado. Sí, saturada. Insaturada. Dice la A, insaturada porque a 10 grados centígrados, ¿qué tiene que ver 10 ahí? No tiene nada que ver, ¿verdad? No. Porque me están preguntando es a 20. Entonces dice la C, insaturada porque a 20 grados centígrados se pueden disolver más de 20 gramos de nitrato de potasio en 100 de agua. ¿Correcto o incorrecto? Esa misma. Correcto. Correcto, Esa ¿verdad? misma. Y es correcta porque a 20 grados centígrados puedo disolver hasta 40 gramos. Creo que no hay más de química. Aquí hay otra, parece. Aquí hay otra. No sé si nos da tiempo de hacerla. Ojalá les salgan estas a ustedes, pues está muy fácil. Seguimos. Vamos a dejar aquí, creo que nos faltan unas cuantas. Sí, nada más nos falta esta, vean. Ah, no, Siga, aquí hay señor, más. siga. Es que señor. tienen fortalecimiento y tenemos 3 minutos aquí. Tienen fortalecimiento de lectura crítica. Bueno, listo. Entonces, voy a dejar aquí porque ya son las Estuvieron 5. fáciles. Fácil. Y las que siguen también, creo que no hay muchas. De todas Pero maneras, vamos a ver que teníamos ahí, señor. ¿cuáles? Ya no hay más. La última La que- anterior. La última. Sí, la última. Ajá, bueno, listo. Terminamos con esa última. Pero vamos a hacerla rapidito porque se está acabando el tiempo. Listo, voy a ampliar aquí. Dice, una estación de monitoreo de calidad de aire en un sitio de una ciudad analiza la concentración de dióxido de nitrógeno y ozono durante un día con equipos automatizados. En la tabla se muestran los resultados obtenidos. Entonces, a medida que transcurre el tiempo, la concentración de ozono, vean, de ozono, aumenta hasta las 7 de la noche o 19 horas y después disminuye. Aumenta y después disminuye. Y la concentración de óxido de nitrógeno disminuye, aumenta, disminuye, aumenta. O sea, todo lo contrario, ¿verdad? La de ozono aumenta y la de nitrógeno disminuye. ¿Cuál de las gráficas me muestra ese comportamiento? ¿Cuál de las gráficas? Descartamos la B y la D. Eso iba a decir, excelente. Descartamos la B y la D. Y nos queda la A y la C. Y el puntico verde es el ozono y los punticos rojos es el nitrógeno. ¿Cuál de las dos me muestra lo que dice la tabla sin estar analizando tanto los puntos, sino con lo que yo les dije? ¿Cuál aumenta y se estabiliza y después disminuye? ¿Y cuál disminuye, se estabiliza y después aumenta?
¿Sí ven? Ah, La A, exacto. Fíjense, el ozono aumenta, se estabiliza y disminuye, así como lo muestra aquí. Y el óxido de nitrógeno prácticamente aumenta, se estabiliza, disminuye, se estabiliza y luego aumenta otra vez y vuelve y baja como muestra aquí. Entonces la respuesta ahí es la A. Esta no puede ser porque es todo lo contrario. Fíjense que aquí el ozono es el que está disminuyendo. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Los quiero mucho. Nos vemos en la próxima con más preguntas. Espero que nos den un espacio antes del jueves para socializar las otras que me hicieron falta. Yo les aviso. Chao, antes que me saquen Chao, la señor. reunión. Gracias. chao, señor. Señor, Gracias. gracias.